Caja Verde. Estoy en este momento con una visita muy especial, Rosy Díaz. Ella es gestora cultural. Hola, Rosy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien y encantadísima de estar aquí. Gracias por venir a la Caja Verde. Tienes una actividad, bueno, ya realizaste una actividad sumamente interesante que se llama Letratón. Háblame de ella. Sí, el Letratón es una actividad que lo hacemos todos los años en San Carlos, un histórico barrio del Distrito Nacional. Y bueno, comenzamos en verano del 2012 y para ser sincera contigo, fue la reunión debajo de un árbol del Parque de San Carlos para hablar de literatura y de música. Así comenzó el Letratón y ya, bueno, con el tiempo hemos incluido más cosas y el evento se ha hecho más largo, pero al principio era el placer de hablar de literatura y música en el barrio donde vivimos. Y en ese momento, en el 2012, ¿quiénes eran que componían ese pequeño grupo debajo del árbol? Sí, siempre se llamó Letratón, pero tenía un subnombre y en aquel entonces se llamaba Encuentro Barrial de Jóvenes Escritores. Y las personas que estuvieron involucradas fueron el Círculo Literario El Viento Frío, que ahí están escritoras jóvenes como Isis Aquino. Ahí estaba también el colectivo literario El Arañazo, ahí estaba Alexis Tellería, Ricardo Cabrera, Rosalina Benjamín, Natacha Valle, o sea, todos esos jóvenes escritores de, vamos a decir que del 2000, que están sobresaliendo en la literatura, del 2010 para acá, estuvieron en ese primer letratón. Isidro Jiménez Guillén, Beltrán, Bratini, o sea, esa gente estuvo ahí desde el principio. ¿Y cuál ha sido la receptividad en el pasar de los años? Si tú podrías como que establecer una diferencia del 2012 a esta última edición del 2017. Pues mira, recuerdo perfectamente que ya en la segunda edición del 2013 ya había un cambio significativo. ¿Por qué? Porque al principio como que el mismo barrio no sabía qué era lo que estaba pasando con estos muchachos, con un sonido, leyendo poesía y esto. Y ya para el segundo año, entonces ya, por ejemplo, al lado del parque hay una escuela primaria, hay una parroquia y hay dos juntas de vecinos alrededor. Entonces ya en el 2013 el público fue mucho más amplio, entonces ahí decidimos incluir actividades infantiles. ¿Y Por por esa qué razón. San Carlos? Bueno, porque yo vivo ahí, porque me parece, o sea, yo soy de un pueblo del país, como muchos tantos que venimos a vivir a la capital, y nunca sentía como arraigo en ningún lado. Hasta que Okay. vivía ahí, yo entendí, es que San Carlos es como un pueblo. Y cuando me puse a investigar la historia de San Carlos, es que San Carlos de hecho era un pueblo de la ciudad fuera de los muros de la zona colonial del siglo XVIII. Entonces, por eso la gente sociológicamente y espacialmente vive mucho en un pueblo. Entonces me recordaba mucho mi vida de pueblo. El sentarme en un parque, en que van la gente mayor, que van los niños, la iglesia alrededor, las fiestas patronales. Entonces decía, pero aquí es. Entonces, fue un poco también de rebeldía de mi parte, porque yo decía, ¿por qué todos los días bajamos la 30 de marzo y todas las calles de San Carlos para ir a la zona colonial a hacer vida cultural, cuando está este barrio aquí que tiene también una parte colonial y una parte sumamente cultural? Y de esa necedad, de esa insistencia, cada día más fueron yendo escritores, músicos, artistas al Parque de San Carlos. O sea que básicamente fue eso. Rosy, pero ojalá mucha gente tome la rebeldía como tú la tomaste y haga de verdad una revolución en su comunidad, que fue lo que hiciste. Sí, de hecho, diciendo esto, tú me acabas de recordar algo que yo posteaba mucho en mis redes sociales en esa época, que yo decía, pero todos somos de un barrio, todos estos artistas no vivimos en la zona colonial. Entonces, ¿por qué cada día cuando nos vamos y nos ponemos nuestra mejor ropa y nos vamos a Estamos la zona zona colonial? colonial. Exacto. ¿Por qué no le dedicamos un día al mes o un día al año al barrio donde vivimos? Nos quejamos siempre, ay, es que en el barrio no pasa nada, en este barrio no se puede estar. Pero tú que eres del performance, que eres del cine, de la fotografía, o eres muralista, nunca has hecho nada en tu barrio. Entonces, yo recuerdo que yo posteaba mucho eso en las redes, como, dedíquenle un día, dedíquenle una hora al sector donde viven. Y eso hace la diferencia totalmente, porque ya mira como Totalmente. ya tienen varias ediciones realizando el letratón. Sí, sí, ya este año fue la sexta edición, el pasado lunes 20 de noviembre. Increíble. Háblame de la dinámica, de la duración que tiene, todo lo que tiene que ver con el letratón. Sí, el nombre Letratón fue un juego de palabras entre maratón de lectura, que se midiera el tiempo de lectura ese día,
también para desestimar el hecho de que, ay no, es que en el barrio no se lee. Ese es otro mito que hay que quitarlo. Entonces nosotros vamos a hacer un maratón de lectura donde cada persona que llegue va a tomar un libro. Nosotros llevábamos los libros y contábamos las horas que se leían. Entonces si llegábamos... ¿Un libro completo? No. Tú podías, por ejemplo, leer. El tema era como el mayor tiempo leyendo. Ok. Comenzamos por ahí, también un poco un juego con la palabra reggaetón, porque la música urbana es muy importante para canalizar muchas cosas del barrio. Entonces, Claro. como entre maratón y reggaetón fue que surgió la palabra letratón. Y la dinámica al principio era esa, que nos pasábamos un libro, las personas, y contábamos todas las horas corridas que se leían. Ya en el segundo año comenzaron a llegar cantautores. El tercer año, que yo quiero pintar un mural. Por suerte había muchas paredes alrededor y se pintaron murales. Ya luego la escuela, ¿qué vamos a hacer con estos niños? Bueno, pues llevamos... Vamos a incluirlo en el programa también. Sí, hubo un año que no, vamos a dedicarlos al sector discapacidad. En los barrios, por lo general, hay mucha gente de discapacidad que no tiene acceso ni siquiera a poder entrar al parque. Pues bueno, vamos a hacer un desfile por la Avenida México con toda esta gente, y así fue. Entonces, el Letratón es un evento que hoy, el formato que tiene hoy en día es que comienza a las 2 o a las 3 de la tarde. Al principio, las primeras horas son solamente dedicadas al público infantil, por la escuela que hay al lado, y ya a partir de las 6 se comienza entonces ya como la parte clásica que tenía el Letratón, que era la de la lectura, la de presentar a escritores jóvenes. Siempre resaltamos mucho el tema generacional, siempre se hace intercambio de libros, que tú llevas tu libro y te llevas otro. Como estamos al lado de una parroquia, entonces ahí ya la música tiene que parar para que pase Claro. la misa. Pero después de las 7:30, entonces ya se abre tarima, y bueno, allí hemos tenido Xiomara Fortuna, con Quemao, hemos tenido muchos artistas que también han ido porque les llama la atención el evento. O sea que es casi como una feria cultural barrial, ya no tanto literatura como era al principio, y sé que vamos a seguir cambiando porque no tenemos límites. Claro, tiene que ir adaptándose también con las exigencias que el mismo barrio, quizás Sí. si luego mañana pasan a otro que no sea San Carlos, ¿verdad? Sí, este año ya de verdad como 2 personas se nos acercaron, como que, ¿y por qué solo San Carlos? ¿Por qué no lo hacen en otros barrios? Pero para eso entonces necesitaríamos, como te digo, nuestro objetivo nunca ha sido fijo, siempre hemos cambiado, pero para eso tienen que cambiar ciertas cosas, tomando en cuenta que hacer gestión cultural en los barrios tiene una dinámica, y es que tenemos una herencia de personalizar mucho la gestión. O sea, es como el evento de fulano, y yo nunca he entendido eso. Por lo tanto, el Letratón sí está muy arraigado en San Carlos. Porque ahí fue que nació. Porque ahí fue que nació, pero no en Rosy Díaz, por ejemplo. Por lo tanto, quién sabe si para el año que viene ya puedan haber varias Rosy Díaz en 5 o 6 barrios haciendo letratones. Sobre todo de coger de la experiencia que ya has tenido en estas ediciones que han pasado, y pues comiencen también ya evolucionado como tiene el Letratón. Y una pregunta, han evolucionado bastante en este tiempo, pero ¿qué ha faltado? ¿Qué ha hecho falta? Ha hecho falta tal vez el elemento educativo en el barrio, es decir, enseñarle a los mismos líderes del barrio a ciertas cosas. Yo sé que, por ejemplo, en el 2015 nosotros participamos en la primera convocatoria nacional de proyectos culturales, el Ministerio de Cultura, resultamos seleccionados, y a partir de ahí yo dije, espérate, para el año que viene tienen que seguir participando en proyectos de San Carlos. Claro. Y se hizo una dinámica de unos cursos para que aprendieran el sistema que el ministerio pedía. Bueno, entiendo que esa parte nos faltó porque la dejamos ahí, en la coyuntura de esa convocatoria. Tenemos que insistir más allá del evento y de que el artista visite el barrio, en la formación de líderes en el barrio. Esa parte yo diría que es como un reto para el 2018. De repente que previo al evento se hagan charlas con estas personas que identificamos en el sector deporte, el sector religioso, el sector mujer, el sector niñez, que siempre hay mucha gente Claro. en el barrio con esa identificación. Eso es como un reto, el factor educativo, sí. Sobre todo para que se conviertan en multiplicadores de este tipo de actividades. Sí, Bueno, vamos a hablar mucho más del Letratón, pero vámonos a una pausa, Rosy, ¿te parece? súper. Volvemos en breve.
pues coordinadora del Letratón. Ya este año tuvo su sexta edición y cada año sigue evolucionando y agregando pues muchísimas más actividades que incentivan a la lectura, que incentivan a la cultura. Pero te pregunto, Rosy, ¿por qué crees que es importante motivar a la lectura? Quizá una pregunta que mucha gente pensará como que obvio, la lectura es importante, pero no está de más hacerla. Sí, yo lo pondría en términos como cotidianos. Es importante, no solamente por lo que siempre te dicen en la escuela, que lees mejor, que escribes mejor, que te expresas mejor. Eso lo sabemos, el tema de la es una lectura respuesta hasta mecánica que uno da. mecánica. Ahora, en la cotidianidad es importante porque te abre al mundo. Con la lectura tú viajas sin moverte de allí. Con la lectura hay unos factores emocionales que no, de hecho no pueden ser medibles por la relación del ser humano. Lo otro es que utilizas, ya ahí un poco neurológicamente, utilizas varias partes de ti. Estás leyendo, estás comprendiendo, estás imaginando. Por lo tanto, tú estás ejercitando partes de tu cerebro que, a excepción de la música, creo que hay pocas artes que podrían hacerlo. Esa es entre las tantas ventajas que tiene la lectura. Imagínense un niño que son esponjitas, que comience con ese hábito desde pequeño, esa imaginación, esa comprensión, sobre todo que incluso estaba hablando hace unos días con mi hermana, de que a veces en las redes sociales ponen un título de un periódico y la gente hace comentarios que no tienen nada que ver con lo que dice arriba. Entonces ella me decía, mira, si uno se va al colegio, eso quiere decir que hay un fallo en esos muchachos en lectura comprensiva. Ellos simplemente pasaron, leyeron algo, no comprendieron y ya están opinando al respecto. Absolutamente, eso es muy cierto, yo también lo he notado. Yo fui profesora también y eso me preocupaba mucho porque yo era profesora de educación media, o sea, ya me llegaban adolescentes. Y yo decía, pero ¿cómo estos chicos le estamos proyectando un documental o les pido que hagan un análisis de un libro y no pueden utilizar palabras propias? De hecho, me copiaban a veces las mismas palabras, y eso me causaba como que me dio una frustración. Entonces decía, pero ¿y qué es lo que está pasando? Eso es lo que está pasando. Entre otras cosas más, hay una desconexión de esa parte de la comprensión y de poder verbalizar lo que estás leyendo. Lo vemos mucho en redes sociales, es muy evidente. Y otra cosa que también creo que porque sucede es porque sobre todo el niño tiene una idea del libro como tarea y no como disfrute, como placer. Por ejemplo, en San Carlos hacemos un intercambio de libros y ellos me llevan libros escolares, no llevan obras literarias. Entonces tú dices, pero espérate, todos los que fuimos niños leímos a Julio Verne, leímos tantas cosas. ¿Qué pasa? Cuando ahora hay mucho más literatura infantil, claro, juvenil. Y sobre todo también el alcance con las nuevas tecnologías. Exacto, entonces tú dices, ¿qué es lo que está pasando? Y sí, es una crítica puntual a la educación primaria, pública y privada. Podríamos decir entonces, no generalizar, pero hay que utilizar el término, de que al dominicano no le gusta leer. Yo creo que no. Como te digo, al estar ahí en un sector donde confluyen muchos barrios, porque todo ese transporte público que viene de la parte alta de Santo Domingo, porque vienen del otro lado, sí, las guaguas del sur, las guaguas del este, todas pasan por el Parque Independencia. Por lo tanto, yo lo que veo es a muchos choferes de carburero leyendo periódicos, a mucha gente leyendo la Biblia, a mucha gente leyendo libros de superación personal, y yo no discrimino la lectura. O sea, yo entiendo, no tiene, bueno, sí, está bien que tú te leas un día a Vargas Llosa, por ponerte uno más genérico, pero no discrimino todo tipo de lectura. Y yo todos los días veo en el parque a la gente leyendo periódicos, leyendo un libro de finanzas o un libro de superación personal o religioso, y para mí todo eso es lectura. Lo que creo que sí es que hay un tema con el acceso a cierto tipo de literatura. O sea, por mencionarte un ejemplo de un mito que hay que romper, está Villa Francisca y San Carlos, dos barrios muy viejos de la ciudad,
donde tú te vas, qué sé yo, desde las 9 de la mañana y alrededor de los parques, dígase, del Parque San Carlos o la misma Avenida Mella o el Parque Enriquillo, y vas a ver cantidad de casetas de libros usados. Entonces tú dices, esto es una feria del libro barrial permanente. Entonces, no es que no lee, es que hay que cambiarle el concepto a qué es leer. Claro. Tal vez voy a sonar un poco como optimista, pero es que es lo que yo veo a diario. O sea, el libro que yo quiero, bueno, yo voy a buscarlo y me encuentro cosas en la mella. Entonces, esos libreros no participan en ferias del libro, esos libreros no, pero vaya, tú vas ahí y el librero te dice, sí, por aquí estuvo Marcio Melos Magiolo comprando un libro. O sea, ese tipo de cosas, tú las ves cuando tú vas al barrio. Y todo eso es literatura, todo eso es lectura. Ahora que tocas ese punto de que quizás esos libreros no van a la Feria del Libro, ¿qué opinión te merece esta actividad que se hace anual y que en muchos casos está la queja, bueno, en casos anteriores porque quitaron la parte de comida, creo que fue este año, de que los estudiantes iban y compraban, eran matatiempo, eran buca y quizás artículos que son de extranjeros, muchos, porque son muchos peruanos que están allí vendiendo artesanías y no necesariamente iban a leer o a comprar libros, que es la esencia de la Feria del Libro. Sí, yo, bueno, soy una joven mujer que creció yendo a ferias del libro, por lo tanto para mí es como muy significativo, y hubo un año que se me permitió también a coordinar un pabellón, y sigo pensando lo mismo, o sea, desde fuera, desde público como desde dentro. Hay un desperdicio terrible de todos esos niños que van de las escuelas. Van a andar, van a pasear a la feria, y al principio yo decía, bueno, está bien, algo se les queda, de tanto dar vuelta entre los pabellones, algo se le quedará más allá de los matatiempos, pero ahora digo que no, que si ya esa escuela, ese colegio utiliza un presupuesto anual, porque es que ya es todos los años que hacen esas giras, entiendo que el Ministerio de Cultura realmente debe acercarse más a esos centros educativos, previo que haya, no una dirección, pero de repente un departamento de educación y cultura que aúne a esos maestros y maestras de esos centros educativos a que vayan a la feria bajo ciertos criterios. Que se sensibilice mucho al profesor, porque lo primero que sucede es que esas guaguas se parquean en la César Nicolás Penson o en la Pedro Enrique Ureña, el profesor dice, nos vemos aquí a las 5 de la tarde. Y se van y nadie sabe qué están haciendo. Exacto. Por ahí. Entonces, a que compren matatiempo, o por ejemplo, una niña que llevó de intercambio una biografía de Justin Bieber, eso está bien, le gusta Justin Bieber y ella compró su biografía. Eso es cultura pop. Es cultura pop. Yo digo, yo no discrimino nada, pero os recuerdo que un año el Archivo General de la Nación hizo un matatiempo histórico, y yo dije, exacto. O sea, como de la Guerra de la Restauración. O sea, vamos a buscarle la vuelta a la cosa. Eso es lo que yo entiendo como que tiene que pasar. O de repente, así como te hago como la sugerencia de una dirección o un departamento del Ministerio de Cultura con educación para hacerle cursos a esos centros educativos y a ver una convivencia con el centro educativo sobre la cultura del libro per se. De repente que se abran más espacios para los audiolibros, para los ebooks, para todo ese tipo de cosas también. Bueno, chicos, hay que sacarle provecho sobre todas las plataformas que nosotros tenemos acceso hoy en día, y es buscarle la vuelta, ¿verdad?, para aprovechar la lectura y la cultura. Vámonos a unos comerciales, pero volvemos en breve. Yo quiero, Rosy, que tú nos des algunos tips para esos que quieren incentivar la lectura y crear ese hábito, y quizás no tienen la forma ni saben cómo empezar. Volvemos en breve. Pero nos hemos ido un poquito específicamente para los libros. Yo te dejo una pregunta en el aire, pero quiero dejarla para el final, para conversar sobre los libros que tienen su versión en películas, y que mucha gente dice, no, yo no voy a leer el libro porque yo soy un poquito más visual, yo prefiero ver la película, pero se sabe de que hay detalles que se pueden perder cuando se va ya al lenguaje cinematográfico. ¿Cuál es tu pensar al respecto? Sí, como
yo de manera personal soy como muy abierta a todo ello y la experiencia de estar en este barrio haciendo esta actividad te hace también entrar en contacto con muchos tipos de literatura y muchos tipos de público. Por ejemplo, los teenagers me dicen, bueno, leí todos los libros de la saga de Harry Potter y yo digo, Son como 7 o 8. sí, no, una cantidad. Y digo, bueno, yo apenas vi como una película hace mucho y tal, y ay, qué bueno, pero tráelos y tal. Y ahí yo aprovecho y le digo, mira, pero a ver, las hermanas Mirabal, que es algo que en estos días mencionamos mucho, El tiempo de las mariposas, sí, yo vi la película con Salma Hayek, ¿sabías que eso es un libro? Ay, sí, se llama Julia Álvarez, la escritora y tal, vamos a ver. O sea, se le busca como la vuelta. Todo lo contrario, me gustaría en algún momento, no lo hemos hecho todavía en Letratón, hacer un tema también de proyección de películas basadas en libros. Pueden ser películas dominicanas o latinoamericanas. Para eso mismo, porque lo que uno quiere es acercar a la gente a ese lado lector, comprensivo, que tiene todo ser humano. Claro. No, y sobre todo también el hecho de que todo el mundo capta los mensajes de manera diferente. Hay gente que son más visual, hay gente que son más auditiva. Entonces, Sí. al final aprovecha eso que tienes para que entonces la información te entre por donde mejor te va, ¿verdad? Claro, y al final tampoco en las actividades se hace la pregunta, ¿la moraleja fue? No estamos en el aula de la escuela, no estamos, que acuérdate que antes le preguntaban a uno, sí, pero la moraleja. Y casi todo el mundo comenzaba con la misma frasecita. Siempre. Entonces, no, al final, llévate lo que tú quieres. Yo recuerdo que hubo un letratón que fue una escritora joven que se llama Lauristeli Peña Solano, que ha escrito también libros, y ella hizo una dinámica que todavía las niñas, sobre todo, las recuerdan en el barrio, que era, a ver, utilicen palabras cotidianas de ustedes, luego utilicen películas o algo que han visto en la televisión, y ellas escriben todas esas palabras. Bien, vamos a hacer un cuento ahora con todas esas palabras. Y salieron cosas de ahí interesantísimas, o sea, y fue enlazar las palabras de la cotidianidad de estas chicas. Y de verdad, yo camino, y esas chicas que ya son más grandecitas, todavía me recuerdan eso, y digo yo, no, es que tú escribiste un cuento, tú lo puedes decir. Claro. Eso me recuerda, ahora que haces esa anécdota, yo tomé un taller hace un tiempo de lectura creativa y nos hicieron crear un cuento en 6 palabras. Cuando me dijeron eso, dije, ay, pero que es muy complicado. Yo hice como 3 cuentos, bueno, y todavía lo tengo por ahí guardado, y solamente tienen 6 palabras. O sea, que es crear, es utilizar la imaginación, y eso no está de más. Claro, por eso insisto en lo propositivo, insisto en que no hay que... Leer no es estar sentado, tranquilo, callado. Lo puedes hacer acostado en un banco de un parque, lo puedes hacer escuchándolo desde tu celular, lo puedes hacer de muchísimas formas. Viendo una película. Viendo una película. De hecho, ahora hay mucha gente también escribiendo novelas muy gráficas. Este tema de los diseñadores. Por lo tanto, es que yo lo que veo es oportunidades en todo esto. Es lo que veo. Rosy, ¿qué escritores jóvenes dominicanos podríamos resaltar? Wow, bueno, mira, eso es un tema que yo admiro mucho porque vengo de la música y en un tiempo a mí me hacía falta como ese relevo que yo veía en la literatura y decía, wow, si los músicos tuviéramos eso, ya por suerte los músicos lo estamos teniendo. Pero en aquel entonces, 2001, 2002, que fue cuando comenzó el tema de yo hacer esa actividad en San Carlos, como te decía al principio, invitamos a ciertos jóvenes escritores y con esta gente tenemos una gran relación. Y creo que debo aprovechar para resaltar su obra. Tengo que mencionar a Rosalina Benjamín, que hizo un libro increíble, Manual para asesinar narcisos en esa época. José Ángel Bratini, Isidro Jiménez Guillén, Ricardo Cabrera, que publicó este año su libro, Natasha Valle, que publicó su segundo libro este año, Alexei Tellerías, que publicó un libro basado en cuentos del rock dominicano este año, Peces del Subsuelo. Tengo que mencionar también a escritoras como Deidamia Galán, tengo que mencionar a Lauristeli Peña Solano, Isis Aquino, debo mencionar a Luis Reinaldo Pérez. Todos esos que te estoy mencionando son escritores y escritoras jóvenes. Igual quiero aprovechar para mencionar a gestores del libro y la lectura de los pueblos que visitan el Letratón, Noel Florián de Neiva, provincia de Bauruco, o Isabel Florentino de San Cristóbal, Jorge Acosta de Fantino, provincia de Sánchez Ramírez. O sea, todos esos gestores que tenemos cosas en común también participan en el Letratón.
Y de músicos también hay muchos músicos jóvenes que se han presentado, se han presentado y se han unido allí. Y por ejemplo este año tuvimos a un colectivo que se junta para hacer canciones. Se llama Cantautor Contemporáneo, que está aquí, que Céspedes y muchos más. O sea que siempre se ha movido entre gente joven, aunque va gente de todas las edades y lee todo el mundo y eso. Se está haciendo el trabajo, ¿verdad? Sí, se está haciendo y se está sintiendo. Si no se sintiera, creo que no, un escritor no se lo diría al otro, claro. y nadie fuera. Entonces, creo que ese es el gran valor que tiene que hagamos más cosas en nuestro centro de cotidianidad. Bueno, Rosy les explicó de que quizás usted no es muy de leer el libro, puede ver la película, puede utilizar audiolibros y utilizar todas las plataformas y los formatos que tenemos hoy en día para aprovechar la lectura, ¿verdad? Así es. Gracias por venir a la Caja Verde. Un placer. Ojalá el año que viene pues vengas y nos digas cuáles serán las buenas nuevas que tendrás en el Letratón ya en su 7ª edición, el año 2018. Sí, ya se ve bonito en números romanos. ¿Verdad? Gracias, Rosy. Y ustedes, gracias por estar ahí. Síganos en las redes sociales. Estamos como @lacajaverderd, tanto en Instagram como en Facebook y en todas las redes como @acentotv. Hasta la próxima.